es Latitudes, soy Tere Góngora Basterra y hoy celebramos con una nueva conversación el cumpleaños número 3 de este proyecto que cree en el poder del arte para transformar a la sociedad. Bienvenidos, bienvenidas todos. El 6 de marzo de 2023, el Teatro Circo de Murcia, en España, fue testigo de un alumbramiento. En el centro de aquel escenario se plantó una mujer joven, valiente y conmovida. Su nombre, Silvia Marte. Aquel día Silvia se presentó ante un auditorio generoso y concurrido que le prestó atención y le regaló reconocimiento. Silvia, déjenme decirles que es una artista. Contra todo aquello que le confunde o emociona, desenfunda su cámara fotográfica y dispara. Su arte es la captura de instantes y la fotografía es un medio de expresión, el lenguaje que le permite articular historias. Un año y medio antes de aquel alumbramiento, Silvia, que es madre de un niño y una niña y que también tiene 2 hijos añadidos a la familia, se lanzó al océano de las redes sociales con una convocatoria pública. Publicó: busco testimonios de mujeres que hayan tenido una experiencia dolorosa en el proceso de convertirse en madres. El oleaje de aquel anuncio encontró resonancias y su convocatoria, alcanzó un buen puerto. La respuesta, sin embargo, fue abrumadora, numerosa y en algunos casos desgarradora. La Inmaculada Concepción tiene muchas maneras de abrirle paso a la vida. Y Silvia tardó muy poco tiempo en ponerle nombre a aquel niño que se nutría de testimonios valientes y generosos. El proyecto en gestación llevaría por nombre Vulnerables. Sin ninguna garantía, el Teatro de Murcia acogió la fragilidad de esta joven activista, madre, esposa y feminista, para dar paso al primer round de este proyecto que tiene por fin visibilizar una realidad que la Organización Mundial de la Salud define como violencia obstétrica. ¿Qué significan estas palabras? ¿Desde cuándo existen? ¿Qué movió a Silvia a profundizar en este tema? ¿Cómo fue su proceso creativo? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo ve esta joven y valiente mujer activista el futuro de Vulnerables? Vamos, que si eres hombre y has llegado hasta aquí, sigue escuchando. Si eres mujer y la maternidad no está en tus planes, sigue escuchando. Si trabajas en la sanidad pública o privada, por favor, sigue escuchando. Porque seas hombre o mujer, la violencia obstétrica nos toca a todos y a todas de mayor a menor medida, y está bien interesarnos en comprender sobre esta realidad que afecta a un alto porcentaje de mujeres y recién nacidos en el mundo entero. Si acabas de llegar a Latitudes, quizá merezca la pena mencionarte que este proyecto abandera las humanidades y su utilidad para la vida. Quizá sea interesante decirte que estamos en redes sociales y con esta edición de aniversario estamos potenciando nuestro canal de YouTube. Así que si quieres ver alguna de las fotografías de este proyecto que estoy por contarte, date una vuelta por ahí y venos. Somos Latitudes, así nos encuentras. Así que no extiendo más esta introducción, este guión que me sirve para abrir la conversación, y vamos a entrar a conversar con Silvia. Ahora sí, vamos a darle paso a la vulnerabilidad. Hola Silvia, bienvenida a tu casa, a tu espacio y a esta conversación que tenía muchísimas ganas de tener contigo. Muchas gracias, Teresa, por tus palabras. Estoy súper emocionada y a mí también me apetecía muchísimo tener este encuentro y poder charlar. Que además hay que decir lo que yo le escribí a Silvia hace un montón y bueno, por la vida, ya lo he dicho, además de todos los proyectos que lleva para adelante, es madre de familia, yo daba por perdida esta entrevista. De hecho, casi que lo anuncié antes de tenerla concertada y estoy feliz de que finalmente las cosas han tomado su curso y tú y yo estamos en este momento conversando. Así que yo feliz. Bueno, para empezar, me gustaría que nos cuentes un poquito sobre por qué te nace el deseo
de investigar sobre este concepto que no mucha gente conoce. Yo, la primera, lo desconocía, que es la violencia obstétrica. O sea, ¿cómo llegas a querer investigar sobre ella? Pues es el resultado de los últimos 7 años de mi vida. Yo, como tantas otras mujeres, hace algo más de 7 años, conozco que estoy embarazada, que voy a ser mamá. Y bueno, no tenía ningún referente en mi entorno, no sabía lo que era la maternidad, no sabía lo que era un bebé, la lactancia. Entonces, ante ese vacío y ese abismo que yo encuentro, ¿no? Pues decido documentarme, leer muchos libros, ir a la biblioteca, y es en esos libros donde conozco cuál es la fisiología y la naturaleza del proceso reproductivo, de gestar, cuál es la naturaleza, pues, de un parto, conozco la lactancia, y es una información que a mí personalmente pues me es muy útil a la hora luego pues de enfrentarme a estas experiencias de tan extraordinaria importancia, ¿no? En la vida de cualquier mujer. Y bueno, pues encuentro una disonancia enorme entre lo que conozco en esos libros y lo que recibo por parte de las personas profesionales que te acompañan en este proceso. Entonces, pues paralelamente a mis experiencias personales, en estos 7 años he sido mamá en 2 ocasiones y también he realizado la intervención de un embarazo, he vivido un aborto. Y bueno, pues en estas 3 experiencias he encontrado profesionales que desconocían completamente cuáles eran tanto mis necesidades físicas como emocionales e incluso las de mi bebé. Ujú. Y bueno, pues vivir todo esto en primera persona, seguir leyendo, prepararme para mi segundo embarazo y luego ya pues con esa experiencia en el cuerpo, ¿no? Pues observar. Yo soy fotógrafa, me gusta ver qué ocurre en mi entorno, y empecé a identificar lo mismo que me había ocurrido a mí en las mujeres de mi entorno, de mi familia, amigas, vecinas, y también en las mujeres que vienen al estudio a que las fotografíe durante el embarazo. Lo que pasa es que, claro, yo también identificaba una enorme diferencia entre las poquitas mujeres que sabíamos lo que yo descubrí de forma autodidacta y la gran mayoría que nos enfrentamos a estas experiencias con la preparación, que es muy pobre, que te ofrece pues el servicio de salud, las clases de preparación al parto y todo eso. Entonces, pues es que es como una bola de nieve, ¿no? Que es algo que no he podido esquivar, porque es que como que toda mi vida me ha ido llevando a que tuviera que contar mi experiencia y que representar también, ¿no? Lo que estaba ocurriendo en mi entorno. A mí me pasó lo mismo que a ti. Yo me fui a internet y no sabía que se llamaba violencia obstétrica. Lo sabía identificar, lo veía en otras muchísimas mujeres, pero no sabía que tenía un nombre. Y cuando lo descubrí, pues llegué ahí, ¿no? A que es un problema a nivel mundial, que ocurre en todos los países donde la asistencia a los procesos reproductivos ocurre en un entorno hospitalario, y que es un problema pues estructural y sistémico de nuestra sociedad patriarcal y capitalista, donde priman otros intereses que no es el bienestar y que no son los cuidados y que no es la salud, por decirlo de alguna forma. Es que hay tantas cosas que contar. Pero, por ejemplo, intervengo aquí porque el día que hiciste la presentación en el Teatro de Murcia, arrancaste, antes de entrar a la definición de violencia obstétrica, dijiste algo muy bonito que quisiera rescatar, que es casi, casi cuando las personas nos enfrentamos a la palabra violencia, tendemos a tener como un rechazo, ¿no? Y tenemos como un rechazo porque siempre vinculamos a la violencia como algo malísimo, ¿no? Y algo físico en la mayoría de las veces, ¿no? O sea, es decir, para hablar de violencia a veces lo relacionamos con que tiene que haber golpes o sangre, ¿no? Y hay otras formas de violencia, lo sabemos cada vez más. Pero dijiste algo muy bonito sobre una definición y invitaste a que nos quedáramos a ver el concepto
como una manera de acercarnos a comprender un problema. Entonces, ¿puedes un poquito complementar esa definición que utilizaste antes de empezar a hablar de la violencia obstétrica, particularmente con violencia? O sea, ¿qué entendemos por Sí, sí. violencia? Sí, como dices, pues el hecho de esa palabra cierra muchos oídos, crea muchas barreras, hay algo ahí que derribar y hay una acepción de la palabra violencia que es actuar en contra de la naturaleza, de las cosas, de los procesos y a mí me parece una propuesta, un punto de partida bonito para, pues para lo que te decía, para invitar a la escucha y para que ningún término o ningún prejuicio, ¿no? Porque al final es como toda la mochila que llevamos cada persona nos puede hacer pensar que, bueno, que esto no tiene esa importancia. Entonces, a mí me encanta partir de ahí, como bien dices, porque solamente impedir que las cosas ocurran como deben ser, ¿no? Como están diseñadas por la naturaleza para, para tener lugar, bueno, me parece que es un buen punto de partida. Claro, y es que a veces se nos olvida que nuestro cuerpo es una máquina perfecta, ¿no? O sea, yo, no sé, siempre que en los últimos meses me han tocado nacimientos cerca, cuando voy a ver por primera vez un bebé y, no sé, ¿no? Ves sus deditos perfectamente formados, las orejas, la nariz, es como, de alguna manera los nacimientos nos vuelven como a confrontar con la grandeza y la maravilla de lo que es la vida y la biología, ¿no? Entonces, bueno, hago como estos paréntesis para ahora sí entrar a hablar sobre otra palabra. Hemos hablado ya, no hemos profundizado todavía, pero hemos hablado ya sobre la violencia obstétrica, pero antes de hablar de todo esto, quiero que me hables de vulnerable. ¿Y qué significa ser vulnerable para ti? Porque es una palabra que está sonando mucho también, la oímos, hay que ser más vulnerables, pero ¿qué significa para ti ser vulnerable? ¿Y por qué decidiste que fuera el nombre de tu proyecto? Bueno, la vulnerabilidad es una emoción universal y es cuando tu bienestar e incluso tu supervivencia está en manos de otras personas. Es cuando no puedes defenderte, ¿no? O, como decía una de las protagonistas del proyecto, es estar desnuda en una habitación llena de gente vestida que no conoces y es eso, tener lo más valioso de tu vida en manos de otras personas. Y luego, pues, si cabe, hay como un nivel más mayor de vulnerabilidad, que es una de las cosas que conoces cuando te conviertes en madre, que es que ya no solo tu bienestar y tu vida estén en manos de otras personas, sino también la de tu criatura. Ujú. Por eso creo que el concepto y la idea se entiende desde el principio perfectamente porque es esa sensación de estar expuesta y que tu bienestar y el de tu criatura no dependan de ti. Vale. Em, yo hace un tiempo leí una frase que también me encantó de Brené Brown, que es una conferencista y le gusta mucho narrar historias, que decía que ser vulnerable es mostrarte tal cual eres sin ninguna garantía, ¿no? Entonces yo creo que también volviendo a ese momento del parto, estás ahí y no sabes cómo reaccionar, no sabes cómo a qué emociones te vas a enfrentar. Yo recuerdo mucho a una amiga mía que siempre la he considerado la más valiente de todas, la más aventurera, la que haría cosas que nunca haría. Y recuerdo cuando la fui a ver la primera vez que fue madre, que me decía, Tere, ha sido la experiencia más extrema de mi vida. O sea, parir, o sea, yo no sabía qué estaba pasando con mi cuerpo, si era normal lo que me estaba pasando o no. Y bueno, me parece que el nombre es completamente acertado para lo que has hecho. Entonces, ahora sí, vamos a entrar a hablar de violencia obstétrica, porque creo que es como ese lado oscuro que puede haber en un momento tan mágico e irrepetible como puede ser el momento del alumbramiento para una mujer y también para un hombre, ¿eh? Porque creo que hay hombres que se implican mucho en los partos de sus parejas y bueno, no es comparable porque efectivamente ellos no lo viven en carne y hueso, pero creo que la experiencia también puede ser dura para ellos, ¿no? Y quería hacer ese matiz de igualdad. Pero bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué es la violencia obstétrica? Bueno, pues lo cuento así al principio un poco más académico para que todo el mundo pueda conceptualizarse y la violencia
obstétrica es el maltrato que vivimos las mujeres durante nuestros procesos reproductivos y que toma forma pues, de abuso verbal, abuso físico o psicológico por parte del personal sanitario. Y aunque es una problemática que está reconocida por organismos internacionales como es la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas, pues en muchísimos casos, como ocurre en España, es algo que se sigue invisibilizando y que está completamente normalizada e incluso se niega. Pero para que todos los oyentes y todas las oyentes se puedan hacer una idea, la violencia obstétrica es que, bueno, que hayas sufrido una pérdida gestacional de un bebé deseado y que te traten y te lo comuniquen sin ninguna empatía, de que no te hablen de que puedes despedirte de tu bebé. O la violencia obstétrica es que vulneren tu derecho a interrumpir un embarazo. La violencia obstétrica es que en el trabajo de parto una persona o dos se suba encima de tu vientre y hagan fuerza con todo su cuerpo, causándote, por ejemplo, pues una rotura de útero, teniendo que perder el útero. Que te realicen una cesárea innecesaria por otro motivos, por ejemplo, porque al personal le viene mejor que tú des salud a una hora en concreto. La violencia obstétrica es que te realicen una cesárea sin anestesia. Que durante el COVID durante el COVID te obligaran a dar a luz sin estar acompañada con tu pareja, que durante un proceso de reproducción asistida te, te traten mal, que por pertenecer, por ser una mujer racializada, te tengan menos en cuenta, que no te informen de los procedimientos que te van a hacer, que no te hablen como si fueras una persona plena de derecho, que te infantilicen, que te ignoren, que en algunos momentos hasta te insulten. Que una vez hayas dado a luz estés con tu bebé en planta y necesites ayuda para iniciar esa lactancia porque te estás muriendo de dolor al iniciarlo tú sola y que lejos de ayudarte el personal que hay allí te ridiculice, te ignore, le quite importancia, que no te crea, ¿no? Hay mucho descrédito en todo este entorno. Y es que como el parto es el momento pues culmen, ¿no? Más llamativo, donde como hablábamos antes, es la experiencia más brutal, donde estás entre la vida y la muerte, no solo tú, sino también tu criatura, pero la violencia obstétrica se expande mucho más, incluye los procesos de reproducción asistida, incluye todo el proceso de embarazo, los abortos, tanto voluntarios como las pérdidas gestacionales, el posparto también. Es decir, es una problemática que todo lo que tiene, todo lo que está en torno a la reproducción eh, existe. Y luego también, incluso toda la asistencia ginecológica, ¿no? Luego vas más allá y vas viendo cómo esto no se queda aquí, pero bueno, de alguna forma por acotar, la violencia obstétrica es que no nos cuiden, que no nos respeten, que no nos informen y que no nos respeten como personas de pues, nuestras capacidades y autónomas para elegir sobre nuestra vida y sobre la vida de nuestros bebés. Sabes que cuentas todo esto, ¿no? Y es como increíble pensar que en un hospital en donde se cuida la salud y el ser humano, estas cosas ocurran, ¿no? Y sin embargo, creo que los datos de la OMS también señalan que ocurren más de lo que nos pensamos, ¿no? Digo, ya sé que tú te has montado todo un proyecto sobre esto, ¿no? Pero, no sé, es como chocante pensar que por derecho estas cosas no ocurren, ¿no? Bien, ¿y cómo llegas a ese punto de decir, quiero hacer algo sobre este tema? Es decir, ¿cómo llegas a ese momento de decir, voy a recurrir a mi lenguaje, que es la fotografía, para hacer algo que visibilice el tema? Es como te decía, creo que es un proceso natural, es una necesidad que yo tenía de expresarme y de reunir todas estas voces. ¿Cómo comienza? Pues comienza porque no puedo parar a cada embarazada que veo en la calle
para contarle todo esto. Comienza porque, bueno, en algún momento supongo que escribiré, pero mi lenguaje es la imagen, es la fotografía y, y lo cierto es que cuando vienen al estudio con sus bebés recién nacidos, al mirarla a través del objetivo, yo reconocía ese dolor, no ese desengaño cuando estás embarazada y crees que va a ser todo, bueno, todas tenemos miedo al parto, ¿no? Porque también se nos ha vendido así, ¿no? El paridad con dolor. Para mí fue también la necesidad artística de retratar la vulnerabilidad, porque Ujú. era algo que yo conocía, que yo veía continuamente, pero claro, las sesiones a las que vienen aquí al estudio, debo hacer las fotos que ellas me piden, ¿no? Que son las fotos de estamos muy felices, bienvenido, bienvenida. Pero claro, yo que necesitaba hacer las fotos que a mí me pedía mi alma. Ya. Y básicamente, Vale, lanzas la convocatoria en tu cuenta de Instagram, recibes una cantidad de voluntarias impresionantes. Quienes no nos estén viendo en YouTube o en la posibilidad de ver el video también ahora en Spotify, quienes solo nos estén escuchando en cualquier reproductor de podcast, les invito a ir a YouTube y ver qué hay detrás de la imagen de Silvia en este momento, ¿no? Y cuando vayan van a ver que detrás de ella están la mayoría de las mujeres que se apuntaron de primero a ser fotografiadas en toda su vulnerabilidad, ¿no? ¿Cuántas fueron, Silvia? ¿Cuántas fueron las mujeres que tú retrataste? las primeras fueron 10. Como decías, en esa primera convocatoria la respuesta fue descomunal, hubo una avalancha. De hecho, en 24 horas tuve que cerrar el formulario porque yo no podía sostener tantísimo dolor. De hecho, podía sospechar lo que había detrás de todo esto, pero no sabía el alcance. Ahora ya después de estar 2 años trabajando a diario en esto, sí que conozco la profundidad de este problema. Por ejemplo, Teresa, cuando estábamos hablando antes, para que los espectadores lo sepan, en España, por ejemplo, los datos es que 2 de cada 3 mujeres que han vivido un proceso reproductivo han sufrido violencia obstétrica. Lo que pasa es que la realidad es mucho peor que ese dato, porque una característica de este tipo de violencia es que ni siquiera las personas quienes la sufren ni quienes la ejercen son capaces de identificarla. Está tan normalizada. Yo, por ejemplo, recuerdo cómo hace unos años, pues el hecho de pegar a tu hijo, ¿no? Un cachete, como la violencia infantil, también estaba comúnmente aceptada, incluso la violencia de género, ¿no? Pues en generaciones anteriores, que el marido pegara a la mujer cuando venía del bar, no sé, como que sí hay precedentes claros de otro tipo de violencia que por una falta de conciencia, por una falta de conocimiento, de denuncia, también muchísimo de hablar, de romper ese tabú que alimenta directamente la violencia, pues que estaban normalizadas y ya no lo están. Entonces entiendo que el camino que estamos recorriendo, yo junto con otras muchísimas activistas alrededor del mundo que están abordando este problema desde la literatura, desde la danza, desde la psiquiatría, desde la enfermería, desde el teatro, desde la psicología perinatal, es algo que es ahora, Ya. que es ahora el momento de solucionarlo y sobre todo de visibilizarlo, porque es que con eso tenemos como un universo paralelo aquí, ¿no? Por un lado, esos datos tan terribles de que lo común, que es lo común, ¿no? Lo difícil es no encontrarte con alguna de estas experiencias. Y por otro lado, la gran mayoría de la sociedad no conoce ni el término ni esta realidad. Mm. Entonces, claro, ante esta situación, entiendo que es mi apuesta desde vulnerables, que lo primero es nombrar. Lo primero, algo que tú no nombras, no lo puedes erradicar, no puedes buscar soluciones. Entonces, por eso yo tengo un hashtag que se llama violencia obstétrica, porque, bueno, es que desde el ámbito sanitario, desde la SEGO, que es la Asociación de Ginecólogos y Obstetras Españoles, es que tachan el término de ofensivo. Ujú. Ahí está esa resistencia a que se nombre. Imagínate cuál es la situación.
Y por, Entonces, dime. No, no, y por eso un poco subrayarlo, ¿no? O sea, tengo un grupo de amigos que me enseñan una frase que me gusta mucho, que es el lenguaje crea realidades, ¿no? Entonces, justamente esto que dices de la importancia de nombrar las cosas, ¿no? Y bueno, un poco en esta parte que estás diciendo, a veces no nos gusta pensar que somos parte del problema, ¿no? O sea, porque siempre a lo mejor de manera natural a lo mejor la intención no es mala, ¿no? Es simplemente que no lo conoces, pero es importante conocerlo. Entonces, nada, eso no te quería cortar, simplemente resaltar esta parte de el lenguaje crea realidades. Y ya que estamos hablando de nombres, vamos a hacer esto un poco más personal y vamos a hablar de esas primeras 10 vulnerables que tuvieron la generosidad, la valentía, incluso agarrar el coche e irse de sus provincias a buscarte hasta Murcia, porque no todas estaban en Murcia, vinieron de diferentes lugares. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de un caso que me parece que es el de Ana, que es no sé si es la chica rubia que está ahí atrás, que creo que de las 10 mujeres que fotografiaste ha sido la única que pudo denunciar al sistema de salud. Leticia. Leticia, ha sido Leticia. Mm. Vale. Cuéntanos un poco de Leticia, porque creo que la mejor manera que la gente que nos escuche y que nos ve pueda entender lo que es sabiendo un poquito de algunas de las historias de cada una de ellas. Este podcast también intenta fomentar la curiosidad y queremos que la gente vaya a conocer más sobre ti y de tu proyecto. Entonces, si bien no hablaremos de las 10, de entrada ya dejamos caer que este proyecto existe, que va sobre algo que se llama violencia obstétrica, hashtag, y que hay muchas historias por ahí. Entonces, si quieres, cuéntanos primero de Leticia. Bueno, pues Leticia es un caso. A día de hoy he recogido y he retratado a 33 mujeres, 33 valientes, yo las llamo las valientes porque me parece de una generosidad y de una valentía absoluta el hecho de exponerte de esa forma al juicio ajeno, física y emocionalmente. Y el caso de Leticia es diferente al de las demás porque, bueno, su hijo tiene unas secuelas físicas y muy importantes. Tiene dificultad en el habla, tiene un brazo que no puede utilizar. eh, y el caso de Leticia, de hecho, ella está en una asociación, bueno, es una asociación que se llama Brazos de Trapo, porque hay muchos casos así en España. Y otra vez, la importancia de saber estás sola, encontrar a personas o a familias que hayan vivido algo parecido, es como algo que ocurre. Leticia tiene azúcar, ¿no? ¿Cómo se dice? Es ¿Diabetes? diabética, Sí. sí, es diabética y es común que las mujeres que tienen diabéticas, los bebés vengan muy grandes, vengan macrosómicos. Entonces, pues a ella la descuidaron en el aspecto de que cuando fue a dar a luz, al hospital no sabían que era diabética, no lo tuvieron en cuenta, no tuvieron en cuenta que su bebé era muy grande y la llevaron a hacer un parto vaginal que estaba completamente, sabiendo las condiciones y el tamaño de su bebé, contraindicado, algo que bueno, en ese caso se tenía que haber realizado una cesárea. Ella sintió un abandono enorme todo el tiempo que estuvo en el hospital, cambiaban los turnos, pasaban las horas, y ella sentía que algo no iba bien, pedía ayuda, pero eso, se sintieron completamente abandonados y solos. Y luego pues le realizaron un parto vaginal que era inviable, con la consecuente instrumentalización que, no sé, bueno, para no entrar así en detalles más médicos, pues que la tracción de su bebé, pues le arrancaron el brazo porque claro, era tan grande que no podía salir. Entonces intentaron pues con kiwi, con forceps, y hay demasiadas, hay muchas mujeres con este perfil, con esta patología, que los partos terminan siendo así por falta, ¿no?, de una previsión y de saber que en este caso es necesaria una cesárea. Ujú. Y bueno, pues ella es la única que ha podido emprender acciones judiciales porque, claro, su peque y ella tienen secuelas físicas. Su peque le han operado 2 veces en los primeros 2 años de su vida, necesita una rehabilitación diaria
con todo lo que eso supone familiarmente, económicamente, por supuesto, con cero apoyo por parte del Estado, por parte... Y, y bueno, lo cierto es que todas las demás protagonistas del proyecto, cuando yo pregunto, una de las preguntas que le hago es ¿por qué ha decidido participar? Y la respuesta muchas veces es porque no tengo otra forma de pedir justicia, ¿no? Porque realmente la violencia obstétrica no está tipificada, no es algo que se pueda denunciar. De Ujú. hecho, se intentó en la última reforma del aborto aquí en España, el lobby médico lo paró por completo y a día de hoy pues se puede denunciar por mala praxis cuando el caso es muy grave. Mm. Todo lo demás, pues lo que te queda es realizar una reclamación al hospital, que también tengo que contaros que la gran absoluta mayoría de víctimas no hacen. Y el motivo de no hacerlo es que cuando estás en una situación de supervivencia, cuando tienes que, bueno, que afrontar un duelo de un bebé deseado, o tienes que garantizar la vida y el bienestar de una criatura cuando tú estás destrozada psicológicamente, físicamente, tienes un estrés postraumático o tienes una depresión postparto, no tienes recursos Ujú. para realizar ese escrito, para presentarlo, y cuando te, te recompones un poco, que puede pasar un año, puede pasar dos, en cada caso puede pasar incluso más tiempo, cada persona necesita un tiempo, pues cuando ya ha pasado todo ese tiempo, lo único que quieres es mirar ahí, cerrar ese cajón y Y seguir. sí, Fíjate que es común, ¿no? O sea, bueno, yo pensaba que la palabra que ibas a decir era prescribir, ¿no? O sea, que ya se ha cumplido el plazo y ya no puedes presentar, ¿no? Que es como un patrón común que hay en tantos otros abusos al ser humano, ¿no? O sea, cuando hay también tienes un año. cuando hay maltrato de violencia doméstica o cuando incluso hay, bueno, es verdad que hace poco han alargado el tema cuando se presentan abusos contra niños, abusos sexuales contra niños, pero bueno, que... eh, es común que el tiempo prescriba, ¿no? Y de ahí la importancia de tener gente a tu alrededor, a lo mejor que si no conoces, pues que por lo menos te oriente o que te digan que la posibilidad está, ¿no? Que hay una posibilidad de que tú presentes una queja, una denuncia o lo que fuera. Hubo otro caso, y voy a hacer un paréntesis para decirle a las valientes que han participado en tu proyecto que si no las menciono a todas, no es porque no sepa sus historias, es simplemente por una cuestión de tiempo y también por hacer que las personas que están en el otro lado sigan. Pero hubo otra de tus vulnerables, valientes, que fue un caso particular porque ella es enfermera y dudó, ¿no? En un momento si participar en algo que de alguna manera podía tener repercusiones en su entorno laboral porque son personal sanitario y sin embargo decidió ir. Entonces me gustaría que nos cuentes un poquito sobre ella, que creo que es Mar, ¿puede ser? Sí, sí. Ella es Mari, trabaja en el Servicio Murciano de Salud y de hecho dentro del grupo siempre ha sido, me ha llamado mucho la atención porque siempre ha sido la que ha animado más a cuando en el proceso, ¿no? De una vez que entregas tu relato y te muestras, luego en algún momento ha habido dudas, ¿no? De alguna, de bueno, y ella ha sido siempre la que ha animado y ha dicho esto lo tenemos que hacer y es importante y me imagino poniéndome en su lugar y como ella relata que aún ha sido más difícil, ¿no? Porque ella trabaja donde se ejerce este tipo de violencia y a mí me gustaría aprovechar el relato de Mar. Bueno, es que Mar, de hecho, en su primera persona hablaba de que ella sabía que no le estaban poniendo la analgesia que necesitaba para superar ese dolor extremo y que ella la pedía y que la respuesta de esas enfermeras, como ella es enfermera, era una negativa, bueno, un no tenerla en cuenta, un no hacerle caso. Entonces, eh, dos de ellas también son matronas. De hecho, una de ellas, después de haber sufrido violencia obstétrica, Esther, decidió estudiar, ser matrona para acompañar a otras mujeres y que no vivieran lo que ella había experimentado. Y
Bueno, para mí es importante porque yo no me quiero quedar en el tenéis que cambiar, que es muy importante, tenéis que actuar según la evidencia científica, porque en otras especialidades médicas nadie entendería que no se actuara según la evidencia científica, que no hubiera un reciclaje de las personas que están ahí en función de los descubrimientos que se están haciendo. Pues en la obstetricia hay evidencia científica desde hace 30 años de que la mujer necesita moverse, necesita verticalidad, necesita un entorno de tranquilidad para poder desarrollar su proceso de parto, porque todo lo demás le va a generar estrés y eso imposibilita que el proceso siga su curso. La importancia de la unión mamá-bebé en las primeras horas y en el momento justo después del alumbramiento y todo eso, bueno, el hecho de maniobras como la maniobra Grister, que es esta que te comentaba, de subirse y apretar el vientre con todas sus fuerzas, o la maniobra de Hamilton, que es romper la bolsa para que para animar al Ujú. proceso de parto, todo esto está completamente desaconsejado, se saben sus peligros tanto para la salud de la mamá como la del bebé, y es algo que es el pan de cada día de nuestros paritorios. Mm. Entonces, lo que te comentaba, está claro de que hay que hacer un ejercicio de conciencia, de reciclaje, pero también hay que, para mí es muy importante entender qué pasa ahí, porque yo creo que son trabajos mm, muy intensos, ¿no? Trabajos que requieren una vocación, ¿no? Porque imagínate estar día a día acompañando esos momentos tan importantes en la vida de otras personas. Y entiendo que algo se está haciendo mal más allá del día a día de estos paritorios y de estos hospitales, ¿no? Ver que cuál es la formación de estas personas, si hay perspectiva de género, si se les ofrece una formación en ética del cuidado. Bueno, entiendo que hay muchísimas cosas ahí, ¿no? Que hay que escuchar. Yo estoy deseando, para mí, en algún momento del proyecto habrá una fase de escuchar a matronas, a obstetras y ver cómo ellos lo viven, porque entiendo que nadie quiere mm, generar ese sufrimiento en la vida de otras personas. De hecho, para mí, otra de los pilares de vulnerables es el hecho de que yo considero que estos profesionales no les llega, por eso que comentábamos antes de que normalmente las víctimas no dejan un escrito en el hospital, que no le, claro, las asistes en ese momento, luego se van a casa y ellos saben realmente qué consecuencias hay de esas episotomías, de esas cesáreas innecesarias, de esa separación madre-bebé. Creo que vulnerables está concebido para que llegue a la opinión pública en general, pero muy en concreto a estos profesionales que necesitan saber qué hay al otro lado. Ya. Ya, es que es tan importante, también hacer ese ejercicio o esa autocrítica en lo que sea que hagamos. Ahora estamos hablando de sanitarios, pero es tan importante tener como esta pausa para decir, venga, ¿cuál es el feedback? ¿No? O sea, ¿cuál es la retroalimentación? ¿Cómo está siendo la experiencia para la gente que vive cierta situación? ¿No? Y has dicho algo que me parece precioso y que me ha traído a la memoria una conversación que tuve hace poco, que es el tema de la vocación, ¿no? Y que hay tantísimas personas que trabajan en lugares porque es lo más cómodo, ¿no? Sin tener una verdadera vocación de lo que hacen, porque es tan bonito, porque incluso lo dijiste en su momento, ¿no? Es tan bonito encontrarse con una persona que de verdad se interesa por ti, por tu bienestar, por tu cuidado, porque tu experiencia sea bien, para que lo pases dentro de la dificultad lo más bonito que se pueda o lo más fácil que se pueda. Yo creo que eso tiene que ver muchísimo con la vocación. Bien, quiero hablar sobre de tus 10 vulnerables primeras. Hubo otra chica que me removió algo importante a nivel crítica social, ¿no? Que es la chica que me parece que tenía sobrepeso, que creo que ella sí es Ana, ¿no? Ana, sí, Sí. sí. Cuéntanos un poquito de su caso. Bueno, pues a Ana directamente durante el embarazo le decían que como ella tenía sobrepeso, que no se podía saber cuál era
la situación de su bebé, que debido bueno, a una dificultad técnica. Y por supuesto, pues Ana fue a una ginecóloga de pago y claro que se podía, ¿no? Era algo que no se quería hacer. Como en este tipo de violencia, como en tantas otras violencias que sufrimos las mujeres, existe una doble discriminación. Ujú. Entonces, pues si eres una mujer racializada, si eres una mujer LGTBI, si vas sola, si eres muy joven, si eres gitana o si tienes sobrepeso, es muy probable, tienes más posibilidades de sufrir este tipo de trato vejatorio y bueno, eso es lo que le ocurrió a Ana. Ella ha tenido muchísimos problemas, de hecho en los embarazos que ha tenido por culpa del sobrepeso. Entonces es cuando se suman dos tipos de violencia y de Mm, discriminación. qué fuerte. Mm. Y hay una foto, tengo mi favorita, por supuesto, que me encantó, en la que una mujer tiene dos manos colocadas en dos partes de su cuerpo. Y que para ti esa es una de las fotos que más expresa lo que quieres transmitir con vulnerables. Cuéntanos los detalles de esta foto. Sí, es la otra Leticia y no te he contado, Tere, que cuando estamos aquí en el estudio y primero las entrevisto, hablamos como estamos haciendo tú y yo ahora y después de escuchar toda su historia, de recoger todo lo que ellas quieren compartir, entonces realizamos el retrato y ahí siempre ocurre la magia. Ahí es algo cuando nos quedamos solo con la luz de la ventana del flash y ese silencio, ¿no? Después de todo lo que hemos compartido, esas respiraciones, esos momentos, y en el momento en el que Leticia, de forma, bueno, porque ella lo sintió así, unió sus manos en su vientre y su pecho, pues para mí eso es un icono, es un símbolo, porque todo lo que ocurre en nuestro útero está profundamente ligado a nuestra alma, te atraviesa la vida. Este tipo de experiencias, tanto si luego tienes el bebé o si no lo tienes, conozco a muchas mujeres que están intentando ser mamás y no pueden y han vivido muchas pérdidas. Es algo que cualquier experiencia relacionada con gestar vida, es algo que te va a quedar ahí para siempre, tanto lo positivo como lo negativo. Mm, Somos muy vulnerables en estas situaciones. Entonces, bueno, me parece eso, que el poder de la imagen, que es algo que se transmite así, al final es muy sencillo, ¿eh? De mm. comprender todos somos hijos, ¿no? Todos, aunque no haya sido madre, aunque sean hombres quienes nos escuchen, pero sí es que estamos hablando de la vida, ¿no? De Ujú. algo tan importante, no podemos dar la espalda a esto, no podemos dar la espalda a las madres ni a los recién nacidos. ¿Hay algún ser más vulnerable que un recién nacido, que No. un bebé? Claro, entonces a mí me gusta también puntualizar que esto no va sobre mujeres, que nosotras no somos, como tú bien has dicho antes, no somos las únicas afectadas por este tipo de violencia. Esto afecta a la sociedad en su conjunto, porque es que rompe los lazos afectivos en un momento en el que básico, es importantísimo que ahí se genere a través de esa citocina, de ese momento de encuentro, de flechazo, unos lazos amorosos y sanos entre la mamá y el bebé que se cree esa diada y cuando la mamá, hay un caso, Tere, que es que yo cada vez que lo cuento no puedo evitar emocionarme y es María con su hija Maya que ella me dijo que quería salir así, que quería salir abrazando a Maya, porque tanta violencia sufrió en el trabajo de parto que cuando sacaron a su hija y se la ofrecieron, María hizo así. No pudo, no pudo cogerla, no pudo, la rechazaba desde el primer momento de su vida. Y María me ha contado que lleva 8 años trabajando ese perdón a ella misma por haber rechazado a su hija nada más nacer que lleva 8 años
en terapia y que para ella la participación en vulnerables, se lo contó aquí en el estudio todo. Estaba aquí Maya y le contó todo lo que le hicieron por primera vez y le pudo abrazar como no la había abrazado antes. Mm, Entonces, Michelle Odent, que es un obstetra importantísimo, que ha escrito muchísimo acerca de la fisiología del parto, dice que si cambiamos la forma de nacer, cambiaremos el mundo. mm, Y, y es que va mucho más allá de ese momento en la vida. Son secuelas emocionales que arrastra y que van a marcar el vínculo con tu criatura y tu forma de pasar a ser madre. De hecho, muchas de ellas sufrieron un primer parto con violencia obstétrica y un segundo parto sanador, una vez que ya sabían y se habían preparado y tuvieron una experiencia mejor, y ellas te hablan cómo la relación con sus hijos es completamente diferente. mm. Me gustaría también hablarte de Rocío, que está Un aquí, por momento, ejemplo. antes de que Sí, me cuentes de Rocío, voy a hacer una intervención rápida porque a veces cuando escuchamos estas historias, ¿no? Como que puede ser, puede ser que haya gente que piense, pero ¿cómo puede ser posible que una madre haga así, ¿no? Como un gesto de rechazo ante un recién nacido, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes errores que cometemos las personas, yo siempre la primera, me equivoco un montón, es tener prejuicios y es hablar sobre experiencias que no hemos vivido. Y quizá también está demostrado, lo leí hace poco, no recuerdo la fuente ahora mismo, que las personas no cambiamos a partir de la información, los datos o, sí, la información científica. Las personas cambiamos cuando vivimos una experiencia, ¿no? Entonces, cuando escuchemos historias de estas cosas que a lo mejor no alcanzamos a comprender, creo que es importante como hacer una pausa y decir, no juzgues algo que no has vivido porque hay muchas cosas que pasan en torno a la vida de cada uno, no solamente en un parto, y creo que en la medida que nos acerquemos más, no a ser empáticos, sino a ser compasivos ante el dolor de los demás, también podremos cambiar, tal vez no el mundo desde el nacimiento, pero podremos ir cambiando poco a poco las nuevas vidas que vengan y las generaciones que nos sigan. Ahora sí, cuéntanos de Rocío. bueno, Rocío para mí me dijo dos cosas clave después de estar aquí en el estudio, cuando llegó a casa, y una fue que aquí encontró el espacio de seguridad que le hubiese gustado encontrar cuando fue a dar a luz. Un espacio en el que la miraran a los ojos, en el que la preguntaran cómo estaba, si necesitaba algo, y en el que respetaran sus tiempos y sus ritmos. Y luego también me dijo algo precioso, que al llegar a casa, ella venía desde Albacete, y que al llegar a casa dice que le pudo dar el abrazo a su hija que no le había dado hasta entonces, como que pudo hacer el piel con piel Ujú, que con su hija que le quitaron. ujú, Entonces, Vulnerables tiene misión, ¿no? De llegar a la sociedad y de portar sus voces, pero también tiene otro objetivo, que es de las mujeres que participan, esa parte sanadora tan importante, ¿no? Ellas me cuentan, un tiempo después les pregunté a todas qué había supuesto el hecho de participar en Vulnerables. Bueno, entre otras, Rocío me decía que esta experiencia le había hecho tener una voz ujú, en su entorno, ¿no? Atreverse, ser más asertiva y estar más empoderada, y atreverse a decir lo que pensaba de lo que ocurría en su entorno y en su día a día. ujú. Bueno, muchas de ellas dicen que ha mejorado la relación con sus hijos. Otras que les ha servido para darse cuenta de que no estaba superado, que tenían que trabajarlo en terapia y que era algo que estaba ahí, ¿no? O que habían sufrido más violencia de la que en un primer momento se querían, porque, como comentabas antes, es muy difícil autodenominarte víctima, ¿no? El momento en el que reconoces que, que te han maltratado, que eso ha sido así, porque al principio y más con todo el cóctel hormonal y de todas estas experiencias, puedes hasta dudar, ¿no? De que es algo que yo me estoy o que he vivido, que me ha ocurrido a mí sola. De hecho, la fuerza que tiene el proyecto es el encuentro, ¿no? De tantas experiencias y de tantos sentires
de no tengo por qué sentirme culpable de esto, porque la culpa va súper asociada en todos los procesos de maternidad, lo tenemos muy asumido desde el momento uno. Entonces, el hecho de poder identificar, oye, que esto es algo estructural, que es mucho más grande de lo que ocurrió en Mm, ese momento y que no pude hacer nada para evitarlo, eso mm. también es muy poderoso. Es que has hecho un trabajo muy bonito, justamente de la compasión, porque igual ser compasivo significa sufrir juntos, ¿no? Y yo creo que vivimos en un mundo en el que cada vez o sea, hay más, muchas personas no están dispuestas a vivir o acompañar a las personas en su sufrimiento. Lo que tú has hecho ha sido justamente eso. Y además lo has hecho con un valor estético, es decir, con un gran panorama de belleza, ¿no? Porque de verdad yo te felicito no solamente por el trabajo compasivo que has hecho, que te ha salido de manera natural, sino también por el valor estético de tus fotos. A quienes nos estén escuchando, de verdad que les animo a buscar a Silvia en Instagram. Tiene la presentación de la cual hablé al principio del Teatro Murcia, publicada también en YouTube. Merece la pena escuchar todos los testimonios. Y si eres una mujer o si eres la pareja de alguna mujer que ha vivido violencia obstétrica, ve, consume, escucha y que sepas que no estás sola, porque esto es otra de las cosas que hace el proyecto Vulnerables. Silvia, ¿qué papel juegan ellos? ¿Has visto, por ejemplo, alguna de ellas les acompañó sus parejas? ¿Te han contado algo? Porque has hablado un poco de cómo ha habido como una reconciliación, si es que se puede llamar así, o simplemente una confrontación al trauma más íntima con los hijos. Pero ha pasado, ¿te han contado alguna historia con sus parejas? Sí, por supuesto, yo conozco a muchos de ellos, las apoyan, las acompañan y ellos también se sienten víctimas de esta violencia porque es que cambia por completo la salud y la realidad de una mujer y por lo tanto la realidad de esa familia. La violencia obstétrica es un motivo de, por supuesto, de separaciones porque, bueno, muchas veces es tan complicado, ¿no? Es tan complicado esa gestión del trauma que muchas veces las parejas no pueden superarlo y otras veces pues un motivo de empobrecimiento porque pues, muchas mujeres se quedan incapacitadas para seguir trabajando, desarrollarse profesionalmente y, y bueno, son quienes están ahí, por Ujú, supuesto, apoyándola y velando por el bienestar de tanto de la mamá como de la criatura. Y hay también otros casos en los que finalmente no hay criatura. Yo he recogido varios testimonios de mujeres que han tenido pérdidas gestacionales, que, que esos casos, si cabe, yo nunca voy a valorar el nivel de drama o de dolor, pero si cabe son más traumáticos porque es el doble trauma de perder al bebé que deseaba y esperaba y por otro lado hacerlo con un maltrato institucional es una herida abierta y ahí también he conocido a hombres maravillosos. Yo siento muchísima admiración por todas ellas, por sus familias. Te soy sincera, no sé si habiendo sido víctima y habiendo visto esta convocatoria, si se genera, ¿no? Un debate interno enorme de querer participar y el hecho de que ella, sobre las primeras, ¿no? Porque ahora ya que el movimiento está lanzado, ya tienes un referente y ujú. ya es como sumarte para que se haga más grande y que se haga exponencial, pero las primeras, poner en mis manos y confiar de esa forma su vida, su vulnerabilidad, yo las estaba escuchando en el estudio y no podía evitar pensar en las sufragistas y en las mujeres que se pusieron en riesgo para, para ganar derechos que nos han sido negados. Para mí ellas son heroínas, ellas y ellos, porque sin ellos no lo podrían hacer, son las personas que están ahí, son núcleos, ¿no? Son como seres, cuando formas una familia, eres como todo un ser. Y la propuesta es del arte, te agradezco muchísimo tus palabras, porque considero que ahora que tenemos tanta sobreinformación, que estamos bombardeados por imágenes, creo
que la forma de llegar, ¿no? ¿Cómo consigo llegar a esas personas y que esa imagen se le quede en la retina, ¿no? Incluso que les conmueva, que sea algo que luego quieran compartir con su hermana o con su sobrina después. Y es a través de la belleza, porque es que los retratos son muy conmovedores, no sé cómo explicarlo, porque hay tanto dolor y tanta belleza, porque ellas se están mostrando, ¿verdad? Tienen esa Es mezcla, es como... es que de verdad, yo cuando la primera vez que vi el proyecto en tu cuenta de Instagram, te digo, no tenía ni idea, ¿no? Y fue como, en primer lugar, son desnudos, ¿no? O sea, como tú dices, se despojan de la ropa, se muestran tal cual son. Hay una expresión honesta, ¿no? Y en este mundo también no solamente sobresaturado, sino tan violento, o sea, tan violento, la creatividad y tu arte han servido para dar a la vuelta a la violencia y recurrir a la belleza. Y dice Dostoyevsky, que también la aprendí de unos amigos, solo la belleza salvará al mundo, ¿no? Entonces, de verdad te felicito y yo creo que gran parte del éxito de la calidad estética de tu proyecto ha conseguido tener la repercusión mediática que ha tenido, porque hay que decirlo, has hecho, me parece que una de las planas principales de un diario con el alcance del país, ¿no? En España. Entonces, todo eso habla de la calidad de tus relatos, de la calidad estética de tu fotografía y del compromiso y la pasión y vocación enorme que tienes con estas mujeres, que ya son 33 y empezaron siendo 10. Así que vamos cerrando un poco la conversación con una pregunta que te voy a hacer y con un regalo que voy a pedirte. La pregunta final sería, ¿cómo ves el futuro de Vulnerables? Bueno, pues esto yo lo considero es como subir una montaña, ¿no? Como un 7000. Es algo de fondo y bueno, a corto plazo voy a volver a retratar, ahora con motivo del 25 de noviembre, antes de Navidad. Ahora mismo son 33 que representan a cientos de miles, pero considero que la muestra tiene que ser más grande y más inclusiva, más diversa. Entonces, y además me apetece muchísimo porque he estado los últimos meses volcada tanto en la difusión como en la solicitud de convocatorias y bueno, trabajando ahí más de forma invisible y me apetece muchísimo volver a abrir el estudio y al final yo considero que Vulnerables es como un gran puzzle, ¿no? Y que cada testimonio, cada una de ellas ofrece una parte importantísima y considero que el puzzle aún no está completo, que hay que contar muchas más historias que aún están fuera. Para marzo voy a hacer la primera exposición aquí en Murcia, en un museo, que realmente me hace muchísima ilusión que sea aquí por todo el movimiento social que se está generando a raíz de Vulnerables en el mes de la mujer, del 8 de marzo. Entonces, bueno, tengo ese foco. Y luego pues ya voy a hablar en voz alta, ¿no? A pensar en voz alta. Yo soy muy ambiciosa. Yo cierro los ojos, además he que hago mucho ejercicios de visualización y veo vulnerables pues como exposiciones itinerantes en muchísimas ciudades de España, de otros países. Me imagino en estas exposiciones que están en la calle, ¿no? En la vía Ujú. pública, que no tengas que ir a una sala, sino que vayas paseando con tu familia el domingo y te encuentres allí el retrato de Leticia y que así conozcas esta realidad. Y bueno, pues yo lo veo con Naciones Unidas, con la Organización Mundial de la Salud. Hay una parte muy importantísima de divulgación, por lo que me veo transmitiendo todo esto en universidades, en asociaciones, en español, en inglés, donde haga falta, porque realmente es mi misión de vida. Y bueno, yo ya proyecto otras o injusticias, otras discriminaciones que transforman en imágenes que contar. Tengo muchas ganas de contar más historias, pero considero que esto acaba de nacer, que está incipiente y que si antes no ha podido tener un eco mayor es porque yo misma no estaba preparada. Mis peques son muy pequeñitos todavía, tengo una niña de 2 años, entonces confío muchísimo en el devenir de las cosas, en que paralelamente esto se va armando como un alegato incontestable
como algo que tiene la fuerza de la verdad y que poquito a poco mis peques van creciendo, yo voy aprendiendo también a hablar en público, que es un reto continuo, voy echando mi pulso con el síndrome de la impostora, de sí, lo puedes, Ay, eso nos y pasa a todas. Sí se puede, mm, sí. mm. Ya me encanta, de verdad es que lo dices y me proyecto tanto y definitivamente hay futuro para vulnerables. Hay futuro. Y mientras ibas hablando Yo y confío. sí, sí, hay que Mm, confiar, hay que confiar. mm. Venga, haznos un regalo, Silvia. Al igual que a todos los invitados de esta temporada, les he pedido que cerremos cada episodio con una pregunta que quieras regalarnos, que nos pueda servir para llevarnos a casa, a la vida. No hay prisa por responder, pero venga, haznos un regalito. ¿Con qué pregunta nos dejas? Bueno, a mí me parecería importante. mm, hay mil causas, ¿no? Nos rodean mil causas por las que luchar, de las que formar parte a nivel local, en nuestros barrios, a nivel global. Y, y bueno, me parece que tener que guardar ese trocito de tu vida, ¿no? Para tener algo en lo que crees y para poder ayudar de forma altruista a otros seres, al planeta, a algo que tú creas que con tu energía y con tu amor y lo que tú sabes hacer puedes ayudar. Entonces, pues me gustaría invitarles a que se preguntaran, ¿no? Yo cierro los ojitos siempre para hacer esto y me visualizo como por encima del globo terrestre y pensaría pues de todas las injusticias, de todas las cosas que no nos gustan, que están ocurriendo hoy en día, cuál es la que a cada persona le, le parte el alma, ¿no? ¿Qué es lo que no soportas? Puede ser pues, las personas mayores solas en sus casas, o el mar menor, o el maltrato infantil, no sé, siempre hay algo, ¿no? En lo que por cualquier motivo va a ser algo que no puedas soportar. Y luego, pues una segunda reflexión que es, una vez que identifiques qué es lo que te duele, qué puedes hacer tú de forma, pues eso, de forma humilde, de forma desinteresada para cambiar eso, porque es un acto de responsabilidad. Desde, bueno, el AMPA, ¿no? Del cole al que van tus hijos, si algo no va como te gustaría, a la asociación de vecinos, ya te digo, la escala la eliges tú, pero sí que creo que es importante y más viendo cómo están las cosas, a los peligros a los que nos enfrentamos, el hecho de que todos asumamos un trocito de responsabilidad y nos quitemos a lo mejor de entretenimiento o de un tiempo que podríamos invertir en mejorar esto, en construir un futuro mejor. Y lo digo también con la mano en el pecho porque tengo dos pequeñines y tengo serias dudas acerca de lo que les vamos a dejar y lo que se van a encontrar. Entonces somos muchas personas buenas. Hay una frase, ¿no? Que dice, se oye más un disparo que cientos de miles de árboles en un bosque, ¿no? Entonces, si nos movilizamos en la medida en la que podamos, nos sintamos, pues es que somos mucho más poderosos la sociedad civil de lo que nos quieren hacer creer o de lo que pensamos. Entonces, invitar a la acción, porque es que luego es muy gratificante. Mm. A mí, por ejemplo, Vulnerables me ha traído el hecho de conocer a personas increíbles, estoy haciendo un aprendizaje diario. Me siento muy orgullosa porque estoy dando un ejemplo, ¿no? A mis hijos de que no solo importa pues, nuestro bienestar de nuestro núcleo, sino que hay que pensar más allá y, y es muy bonito también. Que luego te sientes muy bien, es como hacer deporte, ¿no? Luego dices, madre mía, Es no lo puedes, precioso. es Es súper adictivo para ti. bonito, es súper bonito escucharte, Silvia, es súper inspirador. Así que definitivamente vamos a preguntarnos, no tengan prisa en responder, pero cuando se respondan, no se queden con la respuesta y hagan algo, ¿no? Voy a cerrar con una frase a propósito de lo que tú dices que leí hace poco de Xavier Marcet, que es, saber lo que hay que hacer está muy bien, pero lo que realmente tiene mérito es hacerlo, ¿no? Entonces, cuando se respondan lo que sea que se respondan, que les desgarre el alma, hagan lo que puedan en la medida de sus posibilidades. Silvia, me ha encantado tenerte en este espacio. Cuenta con él siempre que necesites.
ánimo. A quienes nos estén escuchando, que sepan que nos queda un episodio más, una conversación más para cerrar esta temporada 5 y particularmente esta edición de aniversario. Me voy a despedir de Silvia. No sé, ¿tienes algo que decir antes de que te lea algo que he escrito para mí, pero creo que también te sirve a ti? Pues muchísimas gracias, ha sido muy hermoso y que sean muchísimos años más de gratitud. Muchas gracias. Espero que nos sigamos acompañando. Así será seguramente porque confiamos y sabemos que tenemos vocación por esto que hacemos. Pero bueno, tengo que darle las gracias a todos los que han llegado hasta aquí porque es verdad que nos hemos extendido un poco, pero ha merecido la pena. Han habido algunos momentitos en los que nos ha fallado un poquito el audio, así que gracias por la generosidad. Y que sepan que este proyecto está abierto a mecenazgo, por si hay alguien por ahí que quisiera apoyar. www.somoslatitudes.com/colabora. He tenido la suerte yo también con este proyecto de encontrarme a gente increíble y hubo una persona particularmente que decidió apoyar el proyecto que una vez me dijo algo precioso, que es con lo que yo quiero cerrar contigo hoy. Me dijo: Tere, no queremos que te canses. Y ha sido algo que ha resonado muchísimo en mí, porque es verdad que a veces cuando nos implicamos en proyectos así, puede llegar a pesar, porque hay mucha emoción, hay mucho corazón, y más cuando estás dispuesto a atravesar el dolor con los demás. Entonces, el otro día me escribí esto en mi diario, porque yo llevo un diario, y me lo escribí para mí, pero te lo voy a leer a ti porque creo que yo tampoco quiero que tú te canses. Así que lo leo y cerramos. Ya, si has llegado hasta aquí, solo te quedan unos segundos, así que quédate, aquí va. No queremos que te canses, no queremos que te quemes, no queremos que optimices como una máquina sin iniciativa tu energía. Sí, fluye. Si fluye es porque tiene vida, porque hay un cauce y una desembocadura. Si ríes es porque eres río y canalizas hacia un océano aquello que brota de las fuerzas de la naturaleza. La atmósfera y la temperatura te influyen. No hay prosperidad allí en donde la explotación ha agotado el curso natural del fruto. Así que cuídate desde dentro para esclarecer las nebulosas y aprovechar la riqueza de los nutrientes naturales, la sombra, la lluvia, la brisa y la calma. No queremos que te quemes, queremos que brotes a borbotones. Un beso enorme, gracias a todos por llegar hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Abrazos.